8 de la mañana, 25 minutos. Con mucho placer estamos recibiendo en la mañana de Arriba Gente a Álvaro Padrón, analista político internacional. Álvaro, bienvenido. Un placer realmente tenerte en la mañana de Arriba Gente. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, evidentemente un tema que no se puede eludir hoy por hoy. Uruguay, además, tremendamente politizado. Cuando digo Uruguay me refiero no solamente a nuestros dirigentes políticos, esto se ha trasladado sin ningún tipo de dudas a la ciudadanía. Hoy prácticamente en las redes sociales es casi imposible que el tema de Venezuela por algún lado no aparezca, fundamentalmente a partir de lo que aconteció en el fin de semana, en esta pulseada, en esta puja. Algunos la denominaron como pulseada entre Guaidó y Maduro, si la ayuda humanitaria entraba, si la ayuda humanitaria no entraba, lo que desencadenó las imágenes y las situaciones de violencia que todos pudimos ver. De todas maneras, pasamos luego de ese hecho puntual a las consecuencias diplomáticas que pueden empezar a tener ese tipo de situaciones. Ya unas cuantas horas de las imágenes del sábado, con el Grupo de Lima por allí reuniéndose, con los presidentes hablando, con el reconocimiento de determinada cantidad de países a Guaidó como presidente interino de Venezuela. ¿Qué análisis podemos hacer de lo que verdaderamente termina siendo como consecuencia de lo del sábado? ¿Un mayor respaldo para Guaidó? ¿Un debilitamiento de Guaidó que finalmente no pudo conseguir que la ayuda humanitaria llegara? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo presentás muy bien, ¿no? Porque yo coincido con la imagen de pulseada. En realidad en Venezuela hace tiempo que lo que hay es un empate. Hay un equilibrio de fuerzas que hace muy difícil la salida. Si esto no fuera así, la situación se hubiera desencadenado y resuelto antes. Hay equilibrio de fuerza. El gobierno tiene gente que la respalda, muchos, miles de personas que respaldan aún al gobierno, y tiene las Fuerzas Armadas. Factor determinante. Yo arrancaría por ahí. Tiene las Fuerzas Armadas y miles de personas que lo respaldan. Es verdad, ese orden ha ido cambiando. Originalmente el chavismo y luego Maduro tenían un gran respaldo popular. Yo creo que hoy es más fuerte. Este fin de semana el papel de las Fuerzas Armadas fue determinante para el gobierno de Nicolás Maduro. Efectivamente, yo creo que es parte de lo que no pasó y algunos esperaban que ocurriera, ¿no? Entonces, yo insisto mucho en lo del empate. Del lado de la oposición, claramente hay mucha gente también. Ustedes recuerdan que cada vez que hay un episodio en Venezuela aparece esto del empate, ¿no? Votación de un plebiscito, el otro convoca a otro y siempre hay una sensación de paridad. También es verdad que en esa lógica de apoyos, Guaidó y la oposición ha ido consiguiendo el apoyo internacional, mayoritariamente. Entonces, es como que ahí está el equilibrio. Y yo diría que ese empate es muy negativo para la gente, porque la que siempre pierde es la gente. Porque la que la está pasando mal en Venezuela no es ni la oposición ni el gobierno, es la gente. Y ese empate hace que no haya salida, esa sensación de un callejón, de una especie de encierro que hace que no solo siga esta situación, sino que se agudice en términos de cómo vive la gente. Ahora, me gusta la idea de la pulseada, porque entonces uno se pregunta, en este episodio del sábado, ¿quién ganó y quién perdió la pulseada? Claro. Yo creo que es muy claro que sale más fortalecido el gobierno, o por lo menos con un cierto aire, y quienes habían tomado la iniciativa, que era la oposición y particularmente Guaidó, hay que saber siempre que la oposición no está tan unida. Claro. Y que hay divisiones, del mismo modo que en el gobierno también hay fracturas. Es muy claro, en mi opinión, que en este episodio se esperaba de parte de la oposición que el fin de semana diera mejores resultados. Por un lado, por lo que se decía recién, de que hubiera un sector muy amplio de las Fuerzas Armadas que diera un paso hacia decir, bueno, basta. Con ese ofrecimiento de amparo legal a quienes desertaron de las Fuerzas Armadas. Hasta ayer el relevamiento era de 160 efectivos que se habían... Sí, pero irrelevante en términos de jerarquía, claro, y ni que hablar de proporción. Entonces, pero además que se generaba una conmoción pública mucho mayor y que efectivamente hubiera, digamos, un trasvase de esa ayuda humanitaria hacia adentro. En fin, en esa pulseada, claramente, en este caso, triunfó el gobierno. Y yo creo que, y ahí voy a dar un paso más, porque se habla muy poco en estos días de lo que ocurrió la semana pasada con la presencia del Grupo de Contacto Internacional en la propia capital venezolana. ¿A qué me refiero? Mi impresión es que Guaidó había sentido que estaba perdiendo la iniciativa, sobre todo después de la cumbre de Montevideo.
La cumbre de Montevideo, si recordamos bien, puso un foco en el diálogo. Y en ese momento quedó un poco desdibujada la polarización interna. Y todos los focos internacionales se posaron en este país, en esta ciudad. Con todos los detalles que hubo en el programa, que estaba con un dominio femenino. Aquí hace un par de semanas estuvimos conversando sobre el resultado de la reunión de Montevideo con la creación del mecanismo de Montevideo y del grupo de contacto internacional. En aquel momento incluso había un debate sobre si eran complementarios. Yo creo que ahora quedó bastante más claro, y es el foco que quiero poner, que es más práctico y ha resultado más exitoso el grupo de contacto internacional. Como que de alguna manera el mecanismo de Montevideo está empantanado, no ha tenido ningún movimiento, mientras que el grupo de contacto internacional es los países de América Latina más la Unión Europea, realizaron la semana pasada una visita. Claro. Y tuvieron contactos internos en Venezuela. ¿Por qué digo todo esto? Porque mi impresión es que a ninguna de las dos partes les gustó mucho el resultado de aquella cumbre en Montevideo. El gobierno dijo eso de llamar a elecciones, prefiero el mecanismo de Montevideo que el grupo contacto. Ahí ya le molestaba que la Unión Europea había hecho presión para que se hablara de las elecciones presidenciales. Entonces, de alguna manera Maduro decía, no, me gusta más el mecanismo de Montevideo. Incluso, recuerden, Bolivia y México no apoyaron el grupo de contacto internacional. Uruguay quedó con una pata en cada lado y diciendo, bueno, hay que tratar de que haya un equilibrio, y entonces de alguna manera esa imagen que había de que Guaidó no le gustaba nada de lo que había pasado en Montevideo, pero que sin embargo adhería un poco más a la versión que involucraba a la Unión Europea. Quedó todo en un punto, digamos, en donde a ninguna de las dos partes le gustaba mucho, pero menos le gustaba a Guaidó, que apostó a que con este tema de la ayuda humanitaria se produjera un hecho político, y no pasó. Si a eso le sumamos lo que pasa en el Grupo de Lima ayer, queda claro que esa iniciativa de producir un efecto político y que dejara de haber una sensación como de calma o de que el diálogo era el que se habría... fracasó. A ver, antes de ir al Grupo de Lima, ¿qué le hubiera servido a Guaidó que pasara con los camiones de ayuda humanitaria como para configurar ese hecho político que tú decís? Y yo creo que, en primer lugar, que pasaran, que ingresara, que hubiera mucho más apoyo popular. Miren que las movilizaciones a favor de Maduro fueron enormes también en Caracas. Pero vuelvo al tema, está la sociedad partida a la mitad. Entonces también la oposición consigue movilizar mucha gente, pero no se logró que se generara una sensación de crisis y de descontrol, y además que hubiera un sector amplio de las Fuerzas Armadas que diera el paso en un momento clave. Yo creo que Maduro sale muy fortalecido ese fin de semana. Sí. Sobre todo en la lealtad de las Fuerzas Armadas, que fueron los que pusieron la cara. Había que ver esa contraposición entre los sectores, no del ejército en general ni los líderes, los sectores más digamos, de abajo, de a pie, que eran los que estaban poniendo los la cara. Cuerpo a tierra. Claro, que además hay que ver las imágenes, era cara a cara la población con esos sectores de las Fuerzas Armadas, y eso no se rompió. Porque esos soldados también están padeciendo Por falta de supuesto. alimentos, falta de medicina, y sin embargo mantuvieron la lealtad. Por eso digo, creo que en esa pulseada, en donde claramente las caras, ustedes observen las caras el sábado, no del Grupo de Lima, sino de la previa al Grupo de Lima, que era el presidente de Colombia, el presidente de Chile, que estaba absolutamente desubicado allí, ¿no? Es muy raro lo que está pasando con Piñera, de tener una especie de involucramiento tan directo, cosa que le va a costar caro dentro de Chile, porque va a haber mucha discusión sobre por qué adopta esa posición sin una discusión dentro de Chile. Le pasa lo mismo a Almagro, que está teniendo un protagonismo excesivo con relación a los procedimientos que tiene la OEA, que es un organismo mucho más plural de lo que Almagro refleja. Entonces, digamos que los que apostaron al sábado no salieron bien parados. Y el Grupo de Lima consolida esa imagen de que no le salió bien, porque si ustedes observan, triunfó el sector más moderado del Grupo de Lima, que tampoco es un grupo homogéneo. En primer lugar, se fue México, se fue Guyana. Entonces empieza a haber un problema de un grupo que había optado por una posición muy radical. Y el que mandó ahí, lo digo con claridad porque eso nos trae de vuelta a la región, es el vicepresidente de Brasil, que este hombre manda. Frente a la crisis que hay en Brasil, les propongo que un día profundicemos, porque hay muchos problemas hoy en Brasil, y el hombre fuerte empieza a ser el vicepresidente, Hamilton Mourão, que estuvo
ayer en Colombia y fue el que dio el tono de acá nada de intervención militar. Sí. Nada de intervención militar. Y discutió con el vicepresidente de Estados Unidos, que iba con la opción, esta vez raramente respaldada por Guaidó, paso en falso de Guaidó, con un tuit cuando en esa depresión del sábado dice, a esta altura, como fracasamos con esto, no hay que descartar ninguna alternativa. Y coincide con lo que era el discurso del gobierno norteamericano, que no es el discurso que sale del Grupo de Lima. Te pregunto, ¿lo pone en un lugar incómodo las expresiones de Mike Pence al gobierno uruguayo diciendo públicamente respalden a Guaidó? Para nada, porque en realidad el gobierno uruguayo le puede decir, bueno, y ustedes respalden el diálogo, en vez de seguir insistiendo en un camino que no da resultado. Es decir, volvemos al esquema original. Hay dos partes polarizadas dentro de Venezuela que reproducen esa polarización afuera. Entonces, apoyar a Guaidó o apoyar incondicionalmente al gobierno Maduro no conduce a nada. Y menos aún si se termina de confirmar que nadie está dispuesto a dar un paso de intervención. O sea, si todo el mundo dice esto lo van a resolver los venezolanos y las venezolanas, y esto tiene que ser desde un punto de vista pacífico, sin intervención militar, entonces el único camino es el diálogo. Bueno, sin embargo, pareciera que no todos quieren ese camino. No estoy tan segura de que Guaidó quiera ir a elecciones. No ha dado muestras de ello. Hace la semana pasada Maduro, en tono desafiante y con esa tónica que tiene, dice, bueno, lo desafío a ir a elecciones, ¿no? Guaidó no respondió, bueno, está bien, vamos a elecciones y vemos. Después está toda la discusión si puede ser candidato y la mar en coche, pero no hay un mensaje claro de Guaidó diciendo, bueno, nos presentamos a elecciones y vamos con mi mitad, digamos, a vencer a la otra mitad. Pareciera que necesita de una intervención para poder llegar. Entonces, restaurar una democracia ahí también cuesta creerlo, ¿no? Sí, Lorena, el punto ahí es que justamente para Guaidó todavía quedaba una bala, que era la del sábado. Él estaba muy convencido que el efecto de la crisis humanitaria y de lo que implicaba esa imagen del mundo queriendo ayudar y el gobierno rechazando esa ayuda iba a generar un resultado mayor del que generó. Entonces, hay que ver ahora, porque además Guaidó todavía no está en Venezuela, ¿eh? Hay que ver qué pasa. Bueno, perdón, de hecho tenía prohibido salir de Venezuela. Salir y ahora puede ser una discusión cómo vuelve. Pero mi punto es el siguiente. Si esa bala que gastó no le funcionó, probablemente tenga más disposición ahora a otra dinámica de diálogo. Y vuelvo al punto que se conoció muy poco. ¿Cuál fue el resultado de la visita del Grupo de Contacto Internacional a Caracas? Que quedó totalmente opacado y desplazado, en primer lugar, por un estilo muy de poca comunicación de la diplomacia internacional, ¿eh? Yo soy bastante crítico de eso. Pero además porque estaba esta cuestión que se robaba toda la atención, que era el tema de lo que iba a pasar el sábado. Ahora que eso se despejó, que el Grupo de Lima se manifiesta desde un lugar que queda poco, digamos, desde esa vía para avanzar. Hay que volver al punto. ¿Qué pasó esa semana con la visita del Grupo de Contacto Internacional con un protagonismo muy fuerte de la Unión Europea? Sí, que de hecho estuvieron reunidos con el canciller Arreaza. Sí, y miren, les digo con claridad, ¿quiénes fueron los interlocutores, no? Por un lado, Delcy Rodríguez, la recordamos, ¿no? Bien. Fue canciller de Venezuela con una particular forma de actuar. Actualmente es la presidenta de la Asamblea Constituyente, lo que viene a ser el parlamento que el gobierno reconoce. Del otro lado, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, que es el 2 de Guaidó, el parlamento efectivamente votado por la gente. Estos fueron los interlocutores del Grupo de Contacto Internacional, que en primer lugar aceptaron sentarse a negociar, nada menor. O sea, legitimaron al Grupo de Contacto Internacional. Segundo, aceptaron que las elecciones generales son la clave. Y esto empieza a ser un cambio. Como lo decía Lorena, todos empiezan a decir, pero que vengan elecciones por nosotros las ganamos. Lo dice la oposición, lo dice el gobierno. Solo las elecciones pueden resolver eso, ¿eh? ¿Quién tiene razón? Pero ambos se tienen mucha fe. Y dicen, perfecto, avancen con las elecciones porque tenemos la confianza de que la gente nos va a respaldar. Con lo cual esto lleva a decir, pero por favor, que se hagan elecciones. Tercero, por primera vez el gobierno, a través de Delcy Rodríguez, acepta que es necesaria la ayuda humanitaria, es decir, reconoce la emergencia humanitaria. Entonces, yo digo, este es el camino. Ahora que queda claro que ninguna de las dos radicalidades resuelven el problema, solo el diálogo interno, con el apoyo internacional, con la presión internacional, porque esto no puede ni quedar como está,
ni resolverse por la vía militar. Pero lamentablemente se está eligiendo como la ruta más larga y dolorosa, ¿no? Que es rechazar ayuda humanitaria. Esos camiones tenían medicinas, alimentos y no llegaron a buen fin. O no sé, eso te lo pregunto. Y bueno, hubo gente que murió, hubo heridos. Es el camino más doloroso para llegar al diálogo, ¿no? Sí, pero justamente por eso en la mesa y en el diálogo tiene que estar el tema de la ayuda humanitaria. El gobierno tiene que aceptar que en ese proceso de diálogo tiene que habilitarse el ingreso de ayuda humanitaria, obvio, de otra manera que esto que acaba de ocurrir. Para eso está la ONU. Guterres está muy atento a este último movimiento. Yo creo que es el momento de la ONU. Por eso es muy importante lo que pasó ayer, las declaraciones del canciller dentro de la ONU. La ONU tiene que tomar el protagonismo junto con la Cruz Roja y ser quienes hagan el ingreso y la administración de la ayuda humanitaria. Sin el ingreso de la ayuda humanitaria no es aceptable el avance del diálogo. El gobierno venezolano tiene que aceptar ese ingreso, pero después de esto, que entre comillas fue un triunfo del gobierno, tiene que habilitar un plan B de esa ayuda humanitaria que tiene que ser a través de Naciones Unidas. Y tiene que empezarse a discutir las elecciones, una fecha de elecciones generales. Porque si no, y lo voy a decir otra vez, lo he dicho muchas veces, esto se resuelve con los militares. ¿Qué garantías tendrían unas elecciones próximas en Venezuela? Y si tiene el seguimiento de la comunidad internacional y en la mesa se sienta la oposición a negociar, la oposición en su conjunto, sobre todo la mayoría de la oposición que está muy silenciosa, porque el protagonismo de Guaidó de alguna manera desplazó la oposición más moderada hacia la oposición más radical. Con esto que le acaba de pasar a Guaidó, va a volver a tener un protagonismo la oposición más moderada, porque fue un paso en falso de Guaidó. Entonces, si eso gana terreno, vamos a tener la posibilidad de un diálogo. ¿Es lo más difícil? Sí, pero es lo único que evita la polarización, que hoy quedó de vuelta demostrado que las dos partes tienen mucho poder todavía. Entonces ese empate no conduce a nada. Por eso las elecciones son la clave. Si no, le digo claramente, esto lo laudan los militares, que son los que tienen el poder real en Venezuela. El poder real en Venezuela no lo tiene ni Maduro ni la oposición, lo tienen los militares. Por eso no es una opción la intervención militar, porque ¿qué hace el gobierno, sobre todo los militares brasileños, representados por Hamilton Dourado? Dice, no, nosotros con ellos no nos vamos a enfrentar porque se trata de militares hoy. Lo mismo le pasa al Pentágono, no a Trump, al Pentágono. Y lo mismo le pasa a Colombia. Entonces nadie quiere avanzar sin tener claridad cómo se van a parar los militares venezolanos. Y hoy los militares venezolanos siguen apoyando al gobierno porque son parte del gobierno, no son otra cosa distinta. No son algo aislado o independiente. Tienen la mitad de... Ese es el tema. Poder Tienen ejecutivo. Poder político. Y económico. Claro, a mí me gusta mucho en materia de historia, porque en definitiva esto es historia, lo que pasa que la estamos viviendo, la estamos compartiendo día a día, cómo se va escribiendo la historia. A mí me gusta mucho ese juego de cómo puede haber diferentes líneas de tiempo. Para que lo entiendan rápidamente, recuerden la película Volver al Futuro, cualquiera de las tres ediciones. Y somos muy propensos los uruguayos a que con el diario del lunes sacamos conclusiones. Ejemplo, voy a dar uno. Jair Bolsonaro ganó, quien era el menos votado, el que aparecía con el más bajo nivel de adhesión en las encuestas. Jair Bolsonaro ganó porque tuvo un atentado contra su vida, ¿no? Sí, todos sabemos que esto fue manejado absolutamente aquí en el Uruguay. Lo del atentado de Bolsonaro lo colocó en un lugar que le permitió no realizar ningún tipo de debate. Lo charlamos en su momento, no quiero abundar sobre eso. Quiero jugar a cambiar la historia. Para mí hay un hecho esta semana que puede cambiar la historia de los acontecimientos y lo puede cambiar radicalmente. Y no es algo que se me ocurra a mí. El Grupo de Lima ha tuiteado que tienen información sobre serias y creíbles amenazas a la vida e integridad de Guaidó y de su familia, y advierte que ante cualquier acción violenta en su contra daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente. Una información de este tipo y la posibilidad de un atentado a Guaidó está sobre la mesa, no es algo que se me ocurra a mí en forma antojadiza. Guaidó
acaba de decir categóricamente a medios venezolanos que en esta semana está regresando a Venezuela. La pregunta concreta es, cualquier situación de tensión, no estoy hablando de un atentado y que lo maten, ni siquiera estoy llegando a ese extremo que es el que maneja el Grupo de Lima. Una detención, cualquier situación que se genere sobre Guaidó, ¿podría llevar a que tuviéramos otra línea en la historia de Venezuela? Porque aquí hay también una clara advertencia, aparentemente, de la comunidad internacional que apoya a Guaidó de decir, esto habilitaría a dar otro paso. Si yo fuera Nicolás Maduro, sería el primer interesado en que estuviera cubierto, que no le pasara nada, ¿no? Aparentemente, ¿cómo lo ves si sucede algo con Guaidó en esta semana? Son, como tú decís, en la historia abundan casos de ese... Bueno, la Primera Guerra Mundial empezó así. Entonces, está muy claro que episodios de ese estilo son determinantes para poder cambiar el rumbo del proceso. Y les digo, Maduro está diciendo permanentemente que también puede ser asesinado. En su último discurso dijo, si eso ocurre, que el pueblo se encargue de defenderse y que tome las armas. O sea, ese tipo de mensaje, que yo, advertencia, amenaza, uno puede ponerle el nombre que quiera, pero claramente lo que está dicho anuncia cómo se reaccionaría. Y lo pone entonces como un justificativo, si ese episodio ocurriera, de cambiar el rumbo de las acciones hasta ahora. Entonces, yo no descarto ninguna hipótesis. Lo que digo es que el Grupo de Lima podría, según lo que pasara el sábado, haber tenido una opción y otra. Con lo que pasó el sábado no le dio el argumento para avanzar más en la lógica de una intervención. Así es, muchas hipótesis decían, el sábado va a ser determinante para que... El Grupo de Lima está convocado de hace 15 días para este lunes pasado. Y dependía de lo mismo que tú acabas de decir, Humberto, que es que cómo se dieran las situaciones para la decisión que iba a tomar. La situación se dio de tal manera que no permitió la agudización de una iniciativa más profunda. Pero sin embargo, la declaración apoya al presidente autoproclamado, a Guaidó. Eso no lo van a cambiar, claramente, pero lo que dice es... ¿Mantiene esa polarización? Sí, pero lo que dice es no vamos a aceptar ninguna intervención armada. Eso tenemos que hacer. Y plantea las elecciones y agrega, esto lo tienen que resolver las y los venezolanos. Miren, es la posición en este momento más cuidadosa del Grupo de Lima hasta ahora, con el vicepresidente de Estados Unidos sentado ahí, que había anunciado que todas las hipótesis estaban sobre la mesa. Los únicos dos que quedaron con ese discurso fue Mike Pence y Guaidó. Los demás le dijeron no. No, muchachos, vamos a sacar una declaración mucho más cuidadosa. Entonces, hoy de vuelta un equilibrio que deja las cosas en un lugar en donde la movida tiene que ser por el lado del diálogo, pero no un diálogo sin consecuencias. Ese es el punto. Lo que hay que reclamarle al Grupo de Contacto Internacional es que el diálogo produzca resultados. Y esto yo creo que ahora Guaidó lo va a tener que aceptar, entre otras cosas, porque en su interna de la oposición va a encontrar voces que digan, bueno, ya está, no ocurrió lo que algunos decían iba a ocurrir el sábado, ahora tratemos de encontrar una solución. Porque, repito, hay sectores de la oposición, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, que se está sentando a negociar con el Grupo de Contacto Internacional y hay que intentar que ese sea el camino, con elecciones y con la comunidad internacional presionando para que sean elecciones sin presos políticos, generales y no solo del Parlamento, seguramente sin Maduro y sin Guaidó, porque ninguno de los dos tiene condiciones, aún siendo votados por la gente, para la legitimidad que se necesita para lo más difícil, que es el día después, cuando haya que reconstruir un país. Y todos nos olvidemos de Venezuela, incluyendo los 4 que estamos acá, porque la comunidad internacional se va a olvidar, después de que esto termine, y va a dejar solas y solos a los venezolanos y a las venezolanas para que arreglen un gigantesco problema que no se arregla con 40, 50 camiones de ayuda humanitaria. Se precisan miles de millones de dólares para recuperar a Venezuela. Y esto va a pasar después si se necesita un gobierno con legitimidad que no lo puede encabezar ni Guaidó, que perdió las condiciones para ser alguien que luego reconstruya un diálogo, un país. Y lo mismo Maduro. Entonces, ojalá esto ocurra con una elección. Si no, se los digo, va a ocurrir con una transición militar. Y sí, porque si no es una cosa va a ser la otra. Exacto.
Álvaro, muchísimas gracias. Simplemente en el final, y como estamos en el tema, actualizar con 2 títulos que me parece son muy importantes. Se estaba desarrollando en el Palacio de Miraflores una entrevista del equipo de Univisión, televisión norteamericana, con el presidente Maduro. El presidente se levanta en medio de la entrevista, los periodistas son retenidos en el Palacio de Miraflores, se les cortó la comunicación durante largo tiempo. La gente de Univisión no tuvo contacto con los reporteros. La última noticia ahora es que los reporteros finalmente salieron del Palacio de Miraflores deportados a las 7:17 de la mañana hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La molestia de Maduro fue a los 17 minutos, lo vamos a ver más adelante. Bien. A los 17 minutos cuando el periodista le muestra un video que grabó él con su teléfono de venezolanos comiendo comida del camión de la basura. Y ahí se molestó, se levantó y le quiso cerrar el iPad y se fue y quedaron detenidos y le quitaron esa entrevista. Así, el material no va a ser emitida. El material fue requisado, exactamente. Otro símbolo de que hay autoritarismo en Venezuela. Entonces, el deterioro de la democracia a esta altura es algo indiscutible. Claro. Por lo tanto, esa es otra señal. Cuando se toca el periodismo, se está tocando la democracia. Álvaro, muchas gracias. Ha estado con nosotros el analista internacional Álvaro Padrón en la mañana de Arriba Gente.